Buenos días para todos, bienvenidos a nuestro momento de encuentro. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. El Señor Jesús nos narra una parábola que es la parábola de la viuda y del juez injusto. En esta parábola nos dice claramente cuál es el propósito por el cual Jesús les dice a los discípulos, a las personas que con él estaban y a nosotros hoy en día sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces es una parábola que nos desafía y nos ilustra la necesidad de persistir siempre en la oración. Va a usar dos personajes, un juez injusto y una viuda, que de alguna manera no me parece la manera más apropiada tal vez aún de describir, desde mi punto de vista, la relación que tenemos nosotros con Dios. Pero vamos a irlo poco a poco desmenuzando este texto bíblico de allí de Lucas 18, 1 al 8, y quiero observar algunos contrastes que me parecen interesantes que hay entre este juez injusto y Jesús. Y el primero de estos contrastes que quiero marcar es que la viuda tenía que ir a un juez injusto. Nadie quiere ir a un juez que es corrupto, nadie quiere ir a un juez que es injusto, porque ya sabe de antemano que va a quedar mal parado, que la cosa no va a salir bien. Ahora, la viuda va ante un juez injusto. Nosotros no vamos ante un juez injusto, vamos ante un Padre Celestial que es amoroso, que es misericordioso y que sabemos que Él es un Dios justo. Ya la primera gran diferencia. Ahora, cuando nosotros vamos ante la presencia del Señor, el apóstol Pablo allí en Efesios nos dice siempre, y la palabra de Dios siempre nos muestra cuál es la manera correcta con la cual nosotros debemos presentarnos ante Dios. Efesios 3:14, el apóstol Pablo dice que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos está diciendo que él, cuando tenía su tiempo de oración, de búsqueda del Señor, mire la actitud con que él lo hacía, doblando sus rodillas en señal de humildad, de reverencia, de respeto a ese Dios Padre Todopoderoso que siempre nos recibe con brazos abiertos. Una y otra vez yo veo en la palabra de Dios cuál es la manera correcta de acercarnos a Dios. A Dios siempre nos tenemos que acercar con humildad. Esa es la forma correcta de acercarnos a Dios. Allí en Mateo, capítulo 8, hay una historia de las tantas que hay en la Biblia, de cómo un hombre se acercó al Señor Jesús. Era un leproso. Jesús bajaba del Sermón del Monte, había estado enseñando, y cuando descendía del monte, dice que salió a su encuentro un leproso. Y aquel hombre, cuando vio a Jesús, mire lo que hizo. Dice que se postró en tierra y le pidió al Señor que lo sanara. Nunca nos olvidemos de esto. Tenemos un Dios Padre maravilloso, justo, amoroso, que escucha nuestras oraciones, pero que siempre espera que nosotros, sus hijos, vayamos a Él con la actitud correcta. Entonces, la primera gran diferencia que estamos teniendo en esta mañana, estamos observando, es que esta viuda se presentó ante un juez corrupto. Nosotros, queridos amigos y hermanos, nos presentamos frente a un Padre amoroso, tierno, compasivo, justo y muchísimas otras cosas más. Lo segundo que quiero mirar con ustedes en ese contraste que yo encuentro en esta parábola es que la viuda
era una extraña para aquel juez. Ahora, amigo y amiga, nosotros no somos extraños para Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros para el Señor somos sus hijos. ¿Qué le parece? Podemos presentarnos ante Él sabiendo que somos sus hijos. Y cuando uno es hijo, a veces uno no pide permiso. Yo cuando llego a la casa de mis padres, yo no pido permiso para abrir la heladera, no pido permiso para usar las cosas, porque soy hijo. Entonces, como hijos, y nosotros tenemos nuestros hijos, nosotros vemos que ellos disponen de las cosas como si fueran de ellos porque son como propias. Y Juan 1:12 nos dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y tú y yo hemos creído, lo hemos recibido en nuestro corazón, dice algo maravilloso, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No te olvides nunca que tú eres un hijo de Dios. En la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor, sucede algo muy interesante con el hijo mayor. Cuando el hermano regresa, después de haber despilfarrado todos los bienes y cosas, ese dinero que el padre le había dado, la herencia, el hermano mayor tuvo una actitud que vale la pena que nosotros la recordemos. Le recrimina al padre por la forma en que había recibido al hijo. Y recordemos también que en la historia del hijo pródigo, este padre representa también a Dios o es tipo de Dios. Pero lo que les quiero resaltar es cómo este hijo mayor no se daba cuenta de algo. Y el padre se lo hace notar. Cuando él le dice, Hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. esto es importante que nosotros lo sepamos y que lo tengamos claro, de que todo lo que es de nuestro Padre Celestial es nuestro, que las bendiciones de Dios son nuestras, que las promesas de Dios son nuestras. Entonces, otra gran diferencia es que esta viuda era una extraña, pero nosotros, para nuestro Padre Celestial, no somos extraños, sino que somos sus hijos. ¡Qué bendición! Estos días pasados yo estaba leyendo y compartiendo en algún devocional en Proverbios 3. Y hermanos, me encanta cómo empieza Proverbios 3, con una frase. Hijo mío, es que Dios cuando nos habla, cuando se acerca a nosotros, Él nos trata realmente como sus hijos. Y es una frase que una y otra vez encontramos en la palabra de Dios y en especial en el libro de Proverbios. La tercera diferencia entre ese juez y nuestro Dios. La viuda no tenía acceso a ese juez. ¿Saben? Es muy interesante ver que no dice cuántas veces esta viuda tuvo que ir ante este juez. No sabemos si tuvo que ir 10 veces, 100 veces, 1000 veces, no sabemos cuántas. Lo que sí es interesante es que tuvo que ir una y otra vez. Y esto es bueno, porque si supiéramos la cantidad de veces que fue, simplemente haríamos lo mismo que la viuda. Vamos tantas veces y tenemos esa manera, cumplimos y el Señor tiene que orar. Pero estamos hablando de la importancia de orar persistentemente, de insistir en la oración y no desmayar. Esta parábola nos habla de persistencia, pero en esa diferencia de que la viuda no tenía acceso al juez, nosotros tenemos un acceso constante a nuestro Padre Celestial. Hebreos 10:19 nos dice, así que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cuando Jesús muere, una de las 7 maravillas de la crucifixión
es que el velo del templo se rasga. ¿Y cómo se rasga? De arriba hacia abajo. Una vez más, Dios acercándose y abriendo el camino hacia el Padre Celestial. ¿Para qué se rasga? El velo mostraba una separación en el templo entre el lugar santísimo y el lugar santo. El lugar santísimo era el lugar donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, interceder por los pecados del pueblo. Pero saben, queridos hermanos, que a partir de la muerte del Señor Jesucristo, nosotros podemos acercarnos tranquilamente ante el Señor, porque se establece lo que es el sacerdocio universal del creyente, donde no necesitamos intermediarios, sino que cada uno de nosotros podemos directamente ir a la presencia del Señor, hablar con el Señor y tener la plena seguridad de que Él nos escucha. Entonces, la viuda no tenía acceso al juez. Nosotros tenemos acceso constante a nuestro Padre Celestial. No sé cuánto estás usando ese privilegio. Si estás siendo insistente como lo fue esta viuda en acercarse a Dios, o tal vez muchas veces menospreciamos como aquel hermano mayor que no se daba cuenta de las bendiciones que tenía a la mano, no las utilizaba, no las disfrutaba. Hermanos, esto es una bendición maravillosa que Dios nos ha dado a nosotros como hijos suyos, como hijos de Dios. Y una cuarta diferencia entre este juez injusto y nuestro Padre Celestial es que la viuda acudía a la corte legal. Y como mirábamos, y si usted lee la historia, que yo le invito a que la lea, no la leí en esta mañana, pero sí le animo a que antes de escuchar vaya a la fuente, vaya a la palabra de Dios. Siempre tenemos que hacer eso y permitir que la palabra de Dios hable a nuestro corazón. La viuda tenía que ir a esta corte. Y la historia dice que insistía. Y posiblemente muchas veces quienes la atendían en la puerta iban y hablaban con el juez, le decían, otra vez está esta mujer que quiere verlo. Ahora, hermanos, nosotros, la palabra de Dios nos enseña, acudimos a un trono de gracia. ¿Qué diferencia? Un trono de gracia, un trono de bondad. Y mire lo que nos dice Hebreos 4:16. Un versículo que en la palabra de Dios es realmente maravilloso. Y dice, acerquémonos. Pero mire cómo nos podemos acercar ante el trono de Dios. Confiadamente al trono de la gracia. Nos podemos acercar tranquilamente, confiadamente ante el trono de la gracia de Dios, ante el trono de la misericordia de Dios, para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. ¡Qué diferencia tan tremenda entre una corte y la otra! Nos acercamos ante un Dios maravilloso, nos podemos acercar confiadamente, porque es un trono de gracia, de misericordia, sabiendo que Dios me escucha, que sabe responder, que vela por mí y que yo voy a encontrar la gracia de Dios y el Señor va a responder en su tiempo de acuerdo a mi petición, si es realmente la voluntad del Padre lo que nosotros estamos pidiendo. Y una quinta diferencia es que la viuda no tenía abogado. Pobre mujer, estaba realmente, podemos decir, sola. Un juez que no la recibía, tampoco tenía abogado, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos un abogado. Y primera de Juan 2:1 nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado.
y nada más y nada menos es Jesucristo nuestro abogado. Realmente las diferencias entre uno y otro son abismales, y lo que nos están mostrando y nos está enseñando la palabra de Dios a través de esta enseñanza es la gran diferencia, el privilegio que nosotros como cristianos tenemos de disfrutar de un Padre celestial que nos ama, nos cuida, que es justo, que nos dice que nos acerquemos, que disfrutemos de su compañía, que disfrutemos de las cosas que Él nos ha provisto. Y una sexta diferencia es que la viuda tuvo que agotar la paciencia de aquel juez para que aquel juez la escuchara. Si bien esta parábola nos está desafiando a nosotros a ser insistentes en nuestra oración, a persistir en nuestra oración, tenemos que recordar esto. Nunca piense que la oración que usted eleva queda perdida. La palabra de Dios nos dice que todas las oraciones de los santos son recogidas como en una copa, y allí las tiene el Señor, pero en el momento justo, en el tiempo justo de Dios, y Dios siempre tiene su tiempo, Él responde al clamor de sus hijos. Y allí en Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y quiero también leer el texto siguiente, que dice: ¿qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará cosas a los que se la piden. Cuando empezamos este estudio en esta mañana, yo les decía lo siguiente, que parece que es una parábola que no muestra nuestra relación con Dios y presenta a un juez injusto. Y acá en Mateo nos dice que vosotros, siendo malos, posiblemente nosotros nos consideramos buenos. Pero hermanos, ante la grandeza de Dios, nuestras obras y nuestras acciones quedan en pequeño. Sin embargo, la grandeza de Dios queda expuesta tanto aquí en Mateo como en esta parábola de Lucas 18, donde nos muestra a un Dios amoroso, soberano, justo, que está con nosotros sus hijos, que desea concedernos los deseos de nuestro corazón y que de alguna manera nos está diciendo que lo que pedimos lo vamos a recibir porque tenemos un Dios que desea bendecir. En Isaías 64:6 nos dice que todas nuestras obras son como trapos de injusticia. Todo lo que el ser humano pretende ser grande, todo lo que nosotros posiblemente creemos que somos tan buenos, delante de Dios estamos muy lejos. Y gracias a Dios por su gran amor y por su gran misericordia. Queridos amigos y queridos hermanos, no tengamos la actitud de ese hermano mayor que menospreciaba y no se daba cuenta de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Siempre que viajo de Montevideo y quedan mis hijas, mi esposa viene conmigo, hay algo que siempre se da. Y es que cada uno de ellos me hace una lista de las cosas que ellos quieren que yo le deje para ese fin de semana o esos días que no voy a estar. Y de repente hay una hija que hace un pedido largo. Y de repente la otra hija, el pedido es menor. Y mi hijo es el más chico de los pedidos, el menor de ellos. ¿Sabe lo que sucede? Siempre la hija que pide más recibe lo que pide. La otra hija que pide menos recibe lo que me pidió. Y el hijo que me pide menos recibe lo que también me pidió. Hermanos, es que muchas veces
nos olvidamos que el Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios que desea conceder los deseos de nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos dice que le pidamos a Él, porque el que pide va a recibir, que el que busca halla. Así que, queridos hermanos, es una parábola maravillosa que nos enseña entonces la diferencia entre un juez corrupto, un hombre normal, por decirlo de alguna manera, ante la grandeza de un Dios todopoderoso, que es supremamente santo, que es justo, que es misericordioso, y todos los atributos que tiene nuestro Dios, que cada día hacen que uno pueda confiar y enamorarse más de Él. Para concluir, entonces, esta parábola nos está hablando de la bondad de Dios, que Dios es incapaz de ser injusto con nuestras peticiones, que si esta mujer recibió lo que merecía de un juez corrupto, ¿cuánto más recibiremos nosotros de nuestro Padre Celestial? Nos está hablando de la persistencia, de que la persistencia recibe recompensa y que hay que seguir ahora orando. Y la importancia de orar y no desmayar. Que Dios te bendiga. Reflexiona esta palabra y esta palabra te lleve cada día a disfrutar más de la compañía de Dios y que tu fe pueda crecer ante este Dios maravilloso que realmente hace que nos enamoremos de Él cada día más. Que Dios te bendiga.